Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Montag. Montag. Montag, terminado con G. Montag. Eso es. Vale. Bueno, arrancamos en la orilla, nos despediremos después en un faro y siempre os pregunto por vuestra relación con el mar. ¿Cuál es la tuya? La mía, directísima, directísima. Yo soy de Barcelona, el mar es para mí... Veraneaba en Canet de Mar cuando era pequeño. Tengo un pequeño apartamento, pequeño, en Sant Pol de Mar, que es un pueblo fantástico. Y el mar, aunque he vivido muchos años en Madrid, muchos, pero yo, por ejemplo, cuando iba por Lavapiés y tiraba así como para abajo, me daba la impresión siempre que estaba el mar, no el Manzanares. O sea que el mar para mí sí es muy importante. Cuando te quedas mirando al horizonte, te haces preguntas trascendentales. ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? No hace falta que mire el horizonte. Me hago muchas preguntas, últimamente muchísimas. No suelo trascender mucho con el mar. Me gusta eso, porque está sonando, que son las olas y tal. Por cierto, hay un faro en Carella maravilloso, un faro muy bonito. Vamos a hacer un repaso de la orilla hasta un faro al que vamos a ir al final de la entrevista. Os pregunto siempre por vuestros espacios de la infancia. Entonces, el tuyo es muy curioso, porque es la trastienda de una tintorería donde ni siquiera tenías habitación, sino una cama plegable era. Sí, un plegatín. Un plegatín. Sí. Cuéntame cómo era eso. Un plegatín que mis padres tenían que saltar. No, yo tuve una infancia dickensiana. Yo tengo una infancia curiosa porque mi padre y mi madre se llevaban 30 años, ¿vale? Mi madre se casó con 20, mi padre con 50. Parece que mi madre podía haber hecho, un braguetazo, ¿no? Un señor tan mayor, pues no era el caso. Mi padre era músico, no le había ido mal, pero era un hombre bastante avaro, bastante tacaño. No es que yo no le aprecie, murió hace muchos años. Entonces, bueno, pues en lugar de tener un piso como correspondía, nos quedamos en la trastienda de esa tintorería. Yo hasta los 11 años, que ya finalmente mi madre le dio el ultimátum, porque mi madre era muy guerrera, muy trupera, y ya finalmente sí, pude tener una habitación, pero durante esos primeros años sí estaba en un plegatín y en un sitio muy húmedo. Es una infancia un poco terrible. No solo húmedo, es que uno acaba siendo resultado también de todo lo que ha vivido, ¿eh? Entonces, yo entiendo que al no tener habitación propia, hasta los 10, 11 años, lo hacíais todo juntos hasta que tus padres igual se iban a la cama. Esto es que la tele estaría encendida hasta tarde, o si tenías radio, la radio estaría encendida hasta tarde. Sí, radio, por supuesto, tengo muchos recuerdos de cuando era pequeño. La tele entró en mi casa cuando yo tenía, pues eso, unos 10 años, una cosa así. Iba a ver la tele a casa de amigos. Iba a ver cosas, bueno, en fin. La radio sí, hasta... Y luego, claro, en casa vivíamos mucho mi madre y yo, porque mi padre era músico, pues de pronto trabajaba fuera, estuvo un tiempo en Alemania, bueno, en fin, quiere decir que se movía por ahí. Y bueno, sobre todo, pues mi madre y yo eran los que vivíamos eso, escuchábamos las obras de teatro, o sea, que había el teatro en la radio, Matilde Perico y Periquín, Taxi Key, yo qué sé, los cuentos, bueno, tengo un gran recuerdo de la ¿Echaste radio. de menos no tener hermanos? No lo eché de menos porque no los tuve, pero sí me hubiera gustado tener hermanos en algún momento. Lo solucionamos con un gato, que vivió mucho tiempo. Entonces, de ahí nació mi afición a los gatos. A mí me gustan mucho los gatos. Y bueno, yo creo que fue pues el que suplió el hermano. Hay una cosa que me hace mucha gracia, que es cuando a tu madre le decían, oiga, que su hijo va hablando solo por la calle. Sí. Yo ya me hacía, claro, como no tenía hermanos y todo eso, aparte yo era niño gordito y tetón. O sea, no era un niño con habilidades de jugar al fútbol, tal cual, pim pam, ¿no? Y entonces me inventaba historias. Como no había hermano, pues había otro. Y entonces pues yo galopaba por la calle, hablaba, taca. Es decir, que lo de contar historias sí me viene desde muy pequeño. De hecho, en Canet de Mar, en el pueblo donde veraneaba, yo contaba ventis, que es lo que decía Juan Marsé, ¿no? Las ventis, que es una cosa que en Cataluña, las aventuras. Y entonces, para tener público, creaba historias donde los que me escuchaban participaban. Es decir, que Les dabas un papel. Les daba un papel. Si te la contaba a ti, pues Mara de pronto tiene un papel y se la checa la película, le pasa no sé qué cosa, se pierde en la selva, etcétera. Y bueno, pues esa cosa de contar historias desde entonces. Hay un personaje que es, yo creo que es tu primera maestra y tu primera muerta, Doña María. Doña María, madre mía, ¿de dónde has sacado todo esto? Mi primera muerte me impresionó mucho. Doña María era una mujer que era una vecina que había sido medio monja, medio maestra, y entonces yo, como estaba mi madre sola prácticamente, mi padre para arriba y para abajo, pues me enviaron a Doña María, yo creo que recién cumplidos los 3 años, no sé si los tenía.
Entonces doña María pues daba unas clases, rezábamos el rosario, era una mujer con una regla de esas que te daba en la mano si te portabas mal, que ya me dirás a esas edades, pero lo cierto es que aprendí a leer y a escribir muy pronto. ¿Te enseñó doña María Me eso? enseñó doña María, sí. Si era eso, siempre me contaba mi madre, no, íbamos en el autobús y tú vas leyendo los carteles y la gente miraba, decía, ese niño tan pequeño, ¿cómo sabe leer? Bueno, pues eso, doña María. Murió, yo creo que cuando yo tenía 6 años, 7 años, y entonces tuvimos que ir a ver a la muerta. Y claro, me hicieron darle un beso a la muerta, no he dado más besos a muertos. ¿Te impresionó aquello? Sí, me impresionó mucho. Tengo ya muchos muertos en la espalda, pues soy muy mayor, pero lo del beso lo dejé solo para doña María. Se lo quedó doña María. El ella primero y el último. El primero y el último. A una muerta, claro. Ahí está, sí. Bueno, voy a ponerte una canción. Bien. Dime dónde te lleva. Tengo en los labios un cancionero lleno de coplas sin estrenar. Son como avispas de un avispero que a todas partes quieren volar. Los pasodobles y las tarantas, las malagueñas y el garrote se empujan dentro de mi garganta. Por ver cuál antes puede salir. Muy bien. ¿Cuántas veces viste esta película, Un rayo de luz de Marisol? Madre mía. Ese es el beso que no pude dar. Ese beso no lo di. Este es el que querías. Ese es el que quería, sí. Fue mi primer gran amor. Ella era un poquito mayor. Sí, la vi muchas veces y además como eran dobles programas, pues veía la otra película, que siempre era la misma, porque iba pasando por distintos cines, que era una película que se llamaba La India en llamas. Era cuando había doble sesión, ¿no? Una peli y luego la otra. Exacto, El rayo de luz y luego La jungla en armas con Lorin Bacall y un actor inglés que se llama Kenneth Moore. Y bueno, pues las dos películas las debí ver 8 o 9 veces, yo que sé, no sé, muchas. ¿Y te enamoraste de Marisol? Me enamoré perdidamente de Marisol y me duró, pues como a mucha gente en España, hasta Interview y más allá. Quiero decir, hasta los días del pasado, hasta Mariana Pineda, me duró toda la vida, me sigue durando. La verdad que, mira, llevo muchísimas entrevistas, repaso la vida con detalle de cada invitado, pero no sabes cómo he disfrado repasando la tuya. Me lo he pasado... Sí, es un poco peliculera. Me lo he pasado sí. pipa, porque hay otra escena que es, a ver, cuéntamela tú, pero es, como tu padre era músico y también Sí. tu tío, yo no sé si una Nochevieja estuvisteis en un cabaret, en Tabú, Tabú. y entonces Sí. tú, siendo un niño, pasaste la Nochevieja entre Sí. bambalinas. Cuéntame esa escena. Sí, claro, o sea, vuelvo a decirte, como mi padre era músico y era músico, pues mi padre actuó en el liceo, en el Palacio de la Música, pero luego era músico de acompañó a Antonio Gades durante una temporada cuando iba por la Costa Brava y tal. Y entonces, claro, los fines de año, pues estaba mi madre sola. Entonces, pues ¿con quién lo pasaba? Con su hermano, que era mi tío. Mi tío era un trompetista, Rodrigo Ventura, y trabajaba los fines de año en ese cabaret. Era un cabaret, de señoras de esas, de señoras. Striptease. Había, Bueno, en igual esa no, época no sé si tanto, esa época era en medio Barcelona, striptease, claro. había medio striptease. Pero sobre todo eran señoras de compañía, en el sentido de que eran pues a tomar copas y bueno, pues lo que se entiende por señoras de compañía de un cabaret. Entonces, claro, yo pasaba la noche, pues con una noche feliniana, rodeado de unas señoras estupendas, muchas, pues la de Jaén, la de Murcia, la de no sé quién, la de Badalona, no sé cuántos, muchas de ellas tenían hijos que los tenían en el pueblo, cuidados por las madres, etcétera. Me besaban, porque todos, ay, si tuviera yo a mi niño aquí y tal. Claro, Pues la Nochevieja además, ¿no? Pues la Nochevieja, sí, muy amarcor todo, muy Fellini. Bueno, ¿quién te regala tu primera máquina de escribir y cómo llega a tu vida? Bueno, llega una pluma 24 que se llamaba así, mi madre. Fue el año... yo me acuerdo de levantarme el Día de Reyes y entonces encima de la mesa, todavía está el plegatín en mi vida, estaba sí, la máquina en el estuche y encima había un libro de Mary Poppins, porque se había estrenado Mary Poppins. Y entonces había un libro puesto ahí con la foto de la señora y tal, y no sé cuántos regalos más, tampoco muchos. Pero vamos, la pluma 24 fue lo que más ilusión me hizo. Yo ahí ya empecé a escribir y escribí mi primera novela que se llamaba Aventura en Alaska con dibujos. Y yo ponía primera edición, copyright, lo ponía todo. Pero ¿aprendiste solo a escribir a máquina? Bueno, ¿A dos dedos o...? Sí, no, primero era 2 dedos. ¿A dos sí, dedos? sí. A, S, D, F, G. Sí. Luego aprendí con todos los dedos.
porque yo fui muy mal estudiante y entonces una de las cosas que me hicieron es ir a aprender a escribir a máquina. Y entonces pues aprendí a escribir a máquina, escribo muy bien, la verdad. ¿Cuándo te interesas verdaderamente por el cine? O sea, aparte de ver las pelis, hay también algunas cosas que has contado que me ha hecho mucha gracia, es que en un cine al que ibais en sesión de madrugada ocurrían cosas en la pantalla y fuera de la pantalla. Esto también me lo ha contado Fernando Trueba, debe ser algo generacional, porque en su barrio él también decía, no, en el cine de mi barrio pasaban cosas en la pantalla, pero luego, por ejemplo, había una bronca entre vecinos, o él llegó a contar un asesinato. Sí. No Yo sé. asesinato no, pero sí viví una muerte de un vecino que murió de un infarto. Y luego hay una anécdota que me encanta y es que en un pase de una película, había una película de romanos, un peplum de estos, se llamaba no sé qué, en el Valle de los Reyes. Y por lo que sea, no sé cómo, nunca he sabido cómo, debió pasar una copia sin censurar. Y había un momento en que había una chica que se vestía de pastor y entonces decía, no soy yo, soy la hija del rey. Y se abría y le salían las tetas. Y eso era imposible, quiere decir, era censura. No sé por qué esa copia llegó a ese cine y se armó un follón. Bueno, se encendieron las luces, la gente no sé quién, se llamó a la policía, yo qué sé, la que se envió. ¿Ah, sí? Sí. Ahora fue un escándalo. Fue un Cine escándalo. Cervantes de Barcelona, sí. Me acuerdo muy bien, Valle de los Reyes o algo así se llamaba. Bueno, pues sí, pasaban cosas dentro y pasaban cosas fuera. Por supuesto, en el cine se iba a vivir, quiere decir, tú ibas a cenar al cine, llevabas un poquito, ¿no? Tu bocadillito, tu cosa y tal, y ahí pues entrabas a las 9 de la noche, cuando se cerraba la tienda a las 8, a las 9 de la noche, el nodo, la peli mala que decíamos y la peli buena. Y nada, y a casa a las 12, 12 y media. Y es ahí cuando empiezas a pensar, quiero dedicarme al cine. A ver, hemos hablado de un niño que Sí. inventaba historias, que iba hablando solo por la calle, que hacía personajes para sus amigos de Canet, pero es cuando empiezas a pensar, yo me quiero dedicar a esto profesionalmente. Claro, eso, o sea, el mundo del cine ya a mí me obsesionaba porque yo me sabía las calles de Barcelona por los cines. Yo decía, el cine Niza, el cine tal, pero bueno, eso ocurrió ya a los 16 años, ya independizado un poco de mi madre, que era yo tenía un poco ese mundo Edipo del hijo único, y con unos amigos fuimos a ver un doble programa. Y entonces hubo una película que tiene que ver con lo que hemos hablado al principio de todo, es decir, tiene que ver con el alias que me impresionó mucho. Y entonces, viendo esa película, me di cuenta de que el cine no era solo una cosa para entretener, sino que podía pasar algo más viendo eso, porque me revolvió muchas cosas. Y entonces eso dije, yo quiero dedicarme a esto. Tenía 16 años y empecé a trabajar en esto a los 32. Tardé 16 años en hacer lo que quería. Hice todo tipo de trabajos en medio hasta que por fin, a los 32, ya cuajó la cosa. Porque Joaquín Oristrel se ha puesto montaje. Pues porque Montague es el protagonista de Fahrenheit 451. Ay, es esa la peli que te Sí, impresionó. y esa es la peli que me impresionó. Y no tiene nada que ver ni con lo que yo he escrito ni con lo que yo he hecho. Quiero decir, me compré la novela, me empecé a ver cosas de François Truffaut que no había visto, pues Jules Jim, tacatá, le seguí mucho, me dolió mucho cuando murió. Y esa película pues me marcó. No es la película que más me gusta de las que yo haya visto en la vida, pero sí, bueno, pues fue una película y dije, bueno, se pueden contar muchísimas cosas con una película, ¿no? A mí eso de los bomberos que quemaban libros y esa sociedad y todo eso, y los hombres libro y mujeres libro del final de la historia, todo eso, me impactó muchísimo. Y ahí fue. ¿Cuándo vienes a Madrid? Yo vengo a Madrid, también es cosas de esas absurdas que me pasan en la vida, claro, yo soy catalán. Y entonces yo, el día mismo que llega Tarradellas a Barcelona, yo me vengo a Madrid. Pero aposta. No, que va, por casualidades de la vida. Él viene y dice, ya soca aquí, yo, pues ya soca aquí. Y nada, eso yo creo que era el año 76, yo no sé qué, ya no me acuerdo. Sé que llegamos a Madrid 3 personas, Carmen, que es mi mujer, ya éramos novios en aquel momento porque llevamos toda la vida juntos, y un chaval amigo que se llama Joan. Nos fuimos a una pensión, a Plaza Tirso de Molina, es una plaza que odio, no porque sea mala la plaza, sino que la pensión. Y nada, y ahí nos establecimos, me acuerdo. Llegamos ahí y lo primero que hicimos fue ir al cine. Y me acuerdo Pero veníais con una mano delante y otra detrás, veníais con intención de escribir, de hacer guiones, de dirigir, de interpretar, o sea, claro. Os instaláis en esta pensión. Sí, nos instalamos ellos dos, actor, actriz, y yo lo que surgiera, sobre todo escribir, pero a mí no me hubiera importado. Yo durante una época fui actor, pero soy muy mal actor.
Entonces, y llegué a hacer teatro, hice alguna peliculita, alguna cosa. Yo a lo que cayera, es decir, y ya está. Y de hecho estuve haciendo como de actor figurante durante un tiempo. Yo estuve haciendo de Carabiniere en El diluvio que viene, que era una obra de teatro musical, y ahí pues de Carabiniere para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, todas las tardes en el Teatro Monumental, tarde-noche. Hay un capítulo que seguro que casi nadie conoce y que yo creo que marcó tu vida un poco, que casi nadie conoce de Joaquín Oristrel, porque conocemos tu larguísima trayectoria como guionista, tu trayectoria como director, pero este capítulo de tu vida me gustaría que me lo contaras, que está marcado por canciones como esta. Joaquín Oristrel, ¿qué relación tienes con Parchís? Bueno, hay una familiar, y es que la niña de amarillo, Yolanda Ventura, es mi prima hermana. La hija del trompetista. La hija del trompetista. Entonces, bueno, en un momento en que yo estaba a ver qué hago, qué no hago, no sé quién, ya te digo, pasé por muchos trabajos, pues de pronto surgió, es que es una anécdota un poco larga, total, yo terminé acompañando a los niños de Parchís durante 2 años al grupo. Sí. Por Latinoamérica, bueno, por América, porque hicimos gira. A ver, para que los oyentes lo entiendan, los niños que ya eran súper famosos en ese momento viajaban, y en teoría viajaban, no, nadie lo sabía, pero viajaban solos, esto es, que iban con la gente que les acompañara, pero llegaban a hoteles y les dejaban solos. Sí. Y pasaban ahí horas solos. Entonces la gente dijo, ¿por qué no les acompañas tú? Un poco de cuidador, sería de cuidador sí, de los sí. niños de Parchís. De Mary Poppins, que ahí venía lo del libro de Mary Poppins. No, quiero decir, mi tío y mi tía se fueron a Argentina a ver a los niños que estaban ahí haciendo una gira. Entonces vieron que los niños estaban rodando una película. Por un lado, una película maravillosa, Parchís contra el inventor invisible, vamos. Y luego los sábados y domingos los explotaban en un circo, trabajando. Los niños trabajaban muchas horas y solo iba gente de la casa de discos. Esa gente pues no se ocupaba demasiado de los niños. No digo que pues sí, se ocupaba de que comieran, de que tal, cual, pero los niños pasaban pues eso, horas solos, y entonces pues se encontraban que los niños estaban muy gamberreados, que los niños para ver qué pasaba tiraban sillas metálicas desde la terraza a la parte de abajo del hotel, sí. Quiero decir, bueno, entonces dijeron, eso no puede ser. Y se organizó un viaje donde fue un familiar por niño, primero. Hicimos un primer viaje, entonces como ellos ya habían ido, me dijeron, ve tú y a ver si con los niños, tal cual. Y fuimos a México y a Venezuela. Bueno, Caracas y México, DF en ese momento, no Ciudad de México, no se llamaba Ciudad de México, sino DF. Y nada, yo cuajé con ellos. Yo en aquel momento estaba yo tenía 28 años, quiero decir, muy joven. Y entonces, bueno, pues me contrataron, pues eso, para acompañarles. Y nos hicimos desde San Francisco hasta Comodoro Rivadavia, hasta la Patagonia, pues meses y meses de gira. O sea, mis giras de 4 meses. ¿Y tú? Sí. Eso que viste en México, o sea, sobre todo en México, de lo que movían estos niños, miles y miles de personas esperándoles en el aeropuerto, miles de personas llenando Estadio Azteca, hasta, lo describías alguna vez, o lo has descrito en algún sitio como diciendo, es que parecía que llovía y era el sudor de todo el público que había allí. Eso pasó en el pabellón Azteca, que era una lona, y cabían, ponte, 6.000 personas, colocaron, ponte, 8, y entonces empezó a llover, y lo que llovía era el sudor que se evaporaba y caía lluvia de sudor. O sea, un asco. Pero nunca habrás visto nada igual que aquello, jamás, no. En toda tu vida. Lo más fascinante de mi vida es la etapa Parchís, pero con diferencia. Digo lo más fascinante porque es lo más bizarro, en todos los sentidos, quiero decir. Nosotros era pues desde ir a casas de presidentes porque querían que los nietos conocieran a los niños, ponerte en un avión privado y tal, hasta actuar en sitios de peleas de gallos, donde de pronto para cobrar había no sé quién, o sea, tener que salir escapados. El único avión que perdimos mientras yo estuve con ellos, el único, porque siempre se llegaba así, porque hubo un atasco, creo que era en el periférico de México, el único avión que perdimos,
se estrelló. Se estrelló y murieron todos los pasajeros. Y habríais muerto todos vosotros Pues si hubierais ido en ese avión, claro. Sí. Al día siguiente se fue a hacer la actuación porque se tuvo que suspender y vimos los restos del avión. Está en internet, vamos. Era un avión que iba a Chihuahua. Y además era una época que no había móviles y tal y cual. No sé cómo la noticia llegó a las familias en España. No veas tú el horror que eso supuso. No, la época parchís, o sea, es que muy heavy todo. Y luego, pues los niños, ¿no? Quiero decir, en México había, pues, señores mayores que perseguían a las niñas y señoras que traían a los niños y perseguían al mayor. Todo tipo de historias muy, muy especiales. Algunas sí son como bonitas, candorosas, infantiles y parchiseras, y otras son un poco más tremendas. Bueno, de tu etapa como guionista con aquellas películas que hacías con Gómez Pereira que arrasaban, o sea, años 90, Bajarse al Moro, Salsa Rosa, Boca a Boca, El amor perjudica de la salud porque le llaman amor cuando quiere decir sexo, eran auténticos exitazos, eran bombazos de taquilla. ¿Qué recuerdas, Joaquín Orestrel, de esa etapa en la que salieron todas esas películas en las que arrasabais cada vez que había un estreno? Pues mira, fue un poco no digo casualidad, pero vamos, yo a Manuel Gómez Pereira le había conocido en Bajarse al Moro porque era el ayudante de dirección de la película. Y Yolanda García Serrano y Juan Luis Iborra, que eran los otros guionistas, yo les había tenido como alumnos en un curso de guión que yo di muy prematuramente, porque me pusieron ahí Lola Salvador y Manolo Maggi. Iba Fernando León de Aranova de alumno también. Y entonces, bueno, hicimos un tándem y hicimos Salsa Rosa, que era una película muy modesta, muy simple y con muy bajo presupuesto. Se estrenó en verano, así a lo loco, pero cuajó. Y de pronto se convirtió en una especie de slipper ahí. Y ya vino la segunda mejor, y la tercera mejor, y pam, y era acertar, hasta que una vez dejamos de acertar, porque sí es la vida. Pero fueron muchos aciertos seguidos. Fueron muchos 14 resultados. También era una etapa. Sí, yo creo una etapa y un contexto de este país, ¿no? Claro, yo creo que eran unas comedias que también las tenía Colomo. Sí, yo con Colomo también trabajé mucho, Leonardo Tropo, El efecto mariposa y tal, pero las comedias concretamente de Pereira eran unas comedias que trascendían un poco la típica comedia española y que de algún modo eran como más americanizadas o afrancesadas, llámale como quieras. Y como los temas eran siempre que estaban ahí al límite, ¿no? Pues la estrella porno en ¿Por qué lo llaman amor? El papel couché y el mundo del corazón en El amor perjudica. Los teléfonos eróticos en Boca a Boca. Los sexoadictos en Entre las piernas. Quiero decir que siempre estábamos buscando temas que nos parecían que en ese momento eran, pues bueno, pues temas que interesaban y pasados por el rasero de la comedia, pues bueno, tenían éxito, eso era. Luego había grandes actores, grandes actrices, o sea que muy bien. Sí. ¿Tú crees que ese cine ahora, Joaquín Orestrel, funcionaría? Películas en las que, ¿no? O sea, no porque salga sexo, porque ahora sale en todas partes. Bueno, ahora el sexo está muy de baja, ¿eh? Quiero decir que se ve tanto que ya no interesa nada. En las ¿no? plataformas dicen que cuando hay sexo la gente se va a otro sitio. Sí, o sea, yo también no lo he oído. Sí. No, o sea, vamos a ver, la comedia sigue siendo bueno, lo más comercial, por decirlo así, del cine. Lo que pasa es que las comedias españolas que ahora dan mucho dinero son familiares o las de Santiago Segura. Es decir, esas son las que van. Las otras comedias o pasan directamente a plataforma o pasan más discretamente por ahí, ¿no? Quiere decir que cuesta más llevar a la gente al cine a ver ese tipo de comedia porque de algún modo la televisión ya lo ha asumido. Yo lo que sí creo es que las comedias ahora, diría yo, y que son menos ambiciosas de lo que eran en ese momento. Es decir, creo que son como un poco más banales. Yo creo que estamos un poco en un mundo más banal porque estamos en un mundo muy regido por el algoritmo, el share, el no sé quién, el no sé cuánto, es el número, las cosas tienen que ser así, esto tiene que ser políticamente correcto, cuidado que no sé dónde, etcétera, etcétera. Entonces las plataformas que han dado mucho trabajo, pero también lo que hacen es enchiquerar mucho la creatividad. Si se hiciera una buena comedia así, con descaro y con ambición, pues yo creo que podría funcionar. De hecho, se supone que en enero vamos a hacer una comedia otra vez con Manuel Gómez Pereira, vuelven los rockeros. Pero espera, ¿qué puedes avanzar de eso? Bueno, pues es una comedia muy especial, porque es una comedia basada en una obra de Alonso de Santos, como fue Bajarse al Moro, y el enunciado de la comedia es muy curioso. Suena como: 3 días terminada la Guerra Civil, Franco decide organizar una cena para todos sus generales en el Hotel Palace de Madrid. Y entonces
hay que organizarla con 12 horas de tiempo. Todos los cocineros están en la cárcel porque son de izquierda y se los van a fusilar. Y bueno, es todo un slapstick tipo To Be or Not To Be, con una fuga organizada y todo eso. Y bueno, esperamos que sea una comedia muy especial. Ambiciosa lo es. Es peli, ¿no? Hablamos Es de peli, no de peli, serie, hablamos peli, de peli. Peli. Luego, de tu etapa como director, yo querría que habláramos de una peli que a mí me pareció un prodigio, dificilísima, pero ahora tú me cuentas, que es esta peli que se titula Hablar, rodada en plano secuencia. He sacado el tráiler porque, bueno, ahora quiero que hablemos antes de oírlo. En la peli aparecen Juan Diego Botto, María Botto, Nur, Antonio de la Torre, Melanie Olivares, Peris Mencheta. Quiero decir, 20 actores del momento. Y la rodáis en un plano secuencia. Esto es sin que pare la cámara. No sé si fue en la plaza de Tirso de Molina. No, fue entre el metro de Lavapiés y la Escuela de Gris y la Sala Mirador, sí, en Doctor Fourquet. Y la peli se llama Hablar. Entonces dime, antes de que escuchemos el tráiler, que es un minutito donde el oyente puede intuir un poco de qué iba la peli, ¿cómo se te ocurrió y cómo consigues que 20 actores y actrices de ese nivel en ese momento ajusten sus agendas para estar contigo? Viene de un curso que hicimos con actores, hablando de la creatividad del actor y los actores creando guión y creando escena, que hice yo con ellos. Yo ya había hecho antes una película con Javier Cámara, Juan, María y Elvira Mínguez, que se llamaba Los Abajo Firmantes, sí. Y que ya habíamos experimentado eso de por medio de improvisaciones, el actor se convierte en guionista, etcétera. Y dijimos, bueno, eso tendríamos que hacer una obra de teatro con eso, tendríamos que hacer algo, un corto, un no sé quién, un no sé cuántos, pero era imposible reunir a la gente. Yo digo, pues un día comiendo con ellos, yo creo que viví más de la cuenta, y dije, a no ser que centráramos la cosa en un día de agosto que todo el mundo está más o menos de vacaciones, y hagamos un plano secuencia, toda la película entera en un plano secuencia. Eso que jajaja, jijiji, pues empezó a cundir y a todo el mundo le hizo gracia o le hizo ilusión o le interesó participar en el experimento. Ahí no cobró nadie. Y rodamos 2 días, porque se hicieron 4 tomas. Perdona, ¿había guión? ¿Había guión? Sí, o sea, tú le decías a cada actor lo que tenía que decir o más o menos la idea? O sea, yo les planteé, podéis elegir el personaje que queráis. La historia es que tiene que ocurrir en 500 metros en ese trayecto, y tiene que ser gente que esté hablando por la calle con situaciones las que queráis. Entonces hubo parte de los actores que sí decidieron, trajeron sus personajes, como era Juan, como fue Nur, como fue la propia María, y otros se lo escribí yo. Y luego otros, pues era que íbamos a la escuela y en un par de horas hacíamos unas improvisaciones y de eso salían los personajes. Entonces toda esa mezcla, toda esa cosa, había que ordenarla, pues se ordenó. Y era una película muy compleja, pese a ser muy sencilla, porque había 120 entradas de actores. Toda la figuración que había alrededor era gente de la escuela. Había 8 ayudantes de dirección. Es decir, para ir sacando a la gente delante de la cámara. Yo iba con el cámara, que era Teo Delgado, llevándole casi como si yo llevara la cámara. Y bueno, pues son de esas cosas que te apetecen mucho. Yo he hecho alguna marcianada de estas y ahora creo que voy a hacer otra este verano. Marcianadas de estas que ya cuando eres viejo te las puedes permitir porque es lo que más ilusión te hace. A mí ya me hace más ilusión eso que hacer la comedia del año, para entendernos. ¿Qué marcianada vas a hacer ahora en verano? Oye, es que esto es muy marciano. Es que no sé si decirlo. Voy a hacer una cosa sobre un parque temático de terror que se hace a 15 kilómetros de Barcelona. Y entonces hay unos frikis que hacen eso, que son muy majos, son majísimos. Es una pareja que se conocieron en un pasaje del terror, ella haciendo de niña del Exorcista y él haciendo de Leatherface, el de la matanza de Texas. Y ya me he ido con ellos a una feria que hay de cosas de monstruosas de Halloween y tal en San Luis, Missouri, que es un sitio, bueno, en fin, una marcianada. No, ya estoy ahí. Una pero muy entonces... marcianada. Pero bueno, pues era un documental, no es una película, es como un documental sobre esta gente, su afición a eso, cómo viven eso. O sea, ellos tienen un parque temático que durante 15 días hay 280 actores trabajando ahí. O sea, es un parque temático con un presupuesto de 3 millones de euros, no es ninguna tontería. ¿Eso en Missouri? No. ¿Eso aquí en Barcelona? Sí. 3 millones de euros. Sí, y viene gente de toda España, viene gente de fuera, les han dado unos premios europeos. Es muy curioso, hacen unas casas encantadas, fantásticas, pasas mucho miedo y te diviertes mucho. Pero sobre todo es lo que hay detrás de eso. Yo no soy especialmente fan del terror, pero sí me encanta la gente que se aventura a ese tipo de cosas y que se vuelve loca con lo que le gusta, ¿no? Y esto es un ejemplo perfecto de eso.
No sé si se va a ver, si no, si se va a vender. Si... Cuando hicimos hablar tampoco sabíamos qué iba a pasar. Quiere decir que vete tú a saber. Vamos a escuchar el fragmentito de hablar. Muy bien. Después de haber soñado con estar siempre contigo, después de haber mentido. A mí me parece estupendo que usted haya ido a un colegio de monjas, pero usted no sabe cómo estaría usted si no hubiera ido a un colegio de monjas. Engañado. Yo te voy a explicar una cosa, bonita. España en agosto cierra. ¡Se acabó la crisis! Izquierda, de derecha, siempre nos van a pedir que hagamos una cosa, hagamos otra. ¡Quiero conocerte! ¿Cómo está su marido? ¿Ha tenido ocasión de poderle visitar en la cárcel últimamente? Tú estás loca. ¿Y quién te dice a ti que el loco no eres tú? A él sí le das una oportunidad. ¿Y el resto de carteles que has ido quitando no? O te sometes o estás fuera. Dime, ¿qué tengo? ¿Qué tengo para que nadie me quiera? ¿Qué tengo? Pues todos los hombres ven porno. No, tu padre ve el fútbol y pasapalabra. Creo que el lenguaje está pervertido. Creo que nadie se habla de verdad. Y creo que aprendemos el lenguaje para decir otra cosa. ¿Quieres hablar? Es increíble esto, ¿no? Salen todos los temas: amor, desamor, política, relación madre, padre, hijo, relación sentimental, situación económica. O sea, sale todo. Y claro, me dices que el guión lo hicisteis casi un poco entre todos. Cada uno iba diciendo, yo tengo esta idea, tú aportabas otras ideas. Cuando se permite que los actores creen, los actores son creativos. A mí me encanta trabajar con actores, lo que más me gusta de mi trabajo cuando dirijo. Pues surgen muchas cosas, muchísimas cosas. Y aquello, bueno, pues era cuestión de ensamblarlo. Hablar, independiente de que esté mejor o peor, es un retrato de ese año. 2015 un retrato de ese momento, 2015. 2015, sí. Y es un retrato muy claro de ese momento de España, ¿no? Yo creo que las películas, aunque hagamos comedias para divertirnos, tal y cual, siempre tienen de alguna manera que dejarnos pues un retrato, ¿no? Es el making of de nuestra vida en ese momento. Y hablarlo es uno de los valores que tiene. De tu etapa en Cuéntame, ¿disfrutaste? O sea, iniciaste muchos capítulos de Cuéntame también. Sí, yo estuve como 7 temporadas, una cosa así, sí. No, fue interesante. Cuéntame, que parece muy sencilla, es una serie muy difícil de escribir, muy difícil. Porque no hay thriller, ni hay comedia clarísima, ni hay drama clarísimo, hay un poco de todo, una familia y hablan. Y es muy complicado hacer capítulos interesantes y tal. Yo, en la etapa que estuve muy contento de lo que hicimos. Yo creo que hicimos grandes temporadas. Hay una que a mí me gusta especialmente, que es del personaje de Ricardo Gómez, pues un poco la irresistible ascensión de ese chaval que pasa de ser un mensajero a meterse en el mundo de la publicidad, el mundo de la coca, no sé quién, bueno, en fin, que pasan muchas cosas y era muy bonita esa. Y bien. Y luego, pues, Cuéntame quizá es la única real serie política que se ha hecho en España a su manera. Quiero decir que bueno, pues ahí hay una familia que cuentan sus cosas alrededor de una mesa. Sí, luego hay una cosa en Cuéntame, que una misma familia tenía gente que pensaba de manera distinta. Sí. Entrevisté a Ana Duato con motivo del final de Cuéntame, y ella me decía que ella veía impensable que esto pudiera hacerse ahora, porque ahora en las casas ya no se habla de política. Si uno piensa distinto a otro, esa conversación no se tiene. Sí, bueno, yo creo que todavía se puede tener. Es cierto que ahora está el mundo mucho más polarizado, España muchísimo más, y que evidentemente los bonitos o trágicos o tal tiempos de la transición son muy añorados. Yo que los viví y otra gente, pues sí, son muy añorados, pero también fueron muy duros. Quiero decir, tuvimos un golpe de Estado por medio. Yo me acuerdo de 20N, tú no podías salir de Madrid a la calle porque estaban tomadas las calles. La ultraderecha estaba tan presente o más que ahora tal. Lo que pasa es que, bueno, pues ahora las cosas llegan más, sabemos más, uno tose y lo sabemos todos. Yo no creo que las cosas estén peor. La categoría de los políticos, bueno, pues sí, ahora decimos que tenemos mucho peores políticos de lo que eran entonces en ese momento.
Pues yo creo que lo que nos hace peores a todos, quieras que no, es Internet, porque nos enseña las vergüenzas, porque estamos todo el rato hablando, porque todo el rato necesitamos contar lo que hacemos, quiénes somos, no sé quién, todas esas tonterías de los políticos soltando twitters, ¿pero de qué van? Quiero decirte que cartas. Cartas y tal, pues quiero decir que es absurdo, ¿no? No creo que haya menos talla política o más talla política. Y luego pues es evidente que hay dos partidos que están enconados y que están, vamos, tendrían que estar condenados a entenderse. Y hay cuestiones que yo creo que ya van más allá de lo político, que son personales y que no hay tu día. Pero que en las familias no se pueda discutir, yo creo que sí se puede discutir. Sí ha habido etapas, por ejemplo la etapa del procés dura en Cataluña, donde era difícil, era bastante difícil. Yo no soy nada independentista, prácticamente toda la familia, sobre todo de mi mujer, lo son. Y hubo momentos de esos de mejor no hablemos de nada y vamos a hablar de, yo qué sé. Pero se habla, ¿Se ha calmado ahora con la Sí, amnistía? eso no significa que el independentismo se haya terminado, ni mucho menos, que nadie se lo crea. Y que tampoco se crea la gente que los independentistas van a arrasar porque son muy faroleros. Quiero decir que hay mucho farol ahí. Pero lo que pasa un poco a Cataluña es que nadie pide perdón. Es decir, ni pidió el gobierno perdón por pegar porrazos, mamporrazos, etcétera, etcétera, y no ponerse a sentarse ni negociar, ni pidieron perdón los independentistas por engañar y mentir. Es decir, nadie va y les dice, señores, les hemos estado manipulando durante todo el tiempo, todos los catalanes ahí en la calle, protestando, manifestándose, etcétera, etcétera. Ha sido una tomadura de pelo. Y nadie lo dice de verdad. Nadie sale y dice perdón. Que creo que tanto el gobierno español como el gobierno, llamémosle catalán, quiere decir, el gobierno español reacciona de una manera, vamos, desmesurada. Es decir, el señor Rajoy ya le vale. Bueno, no sé por qué me estoy metiendo en estos jardines. Bueno, como lo dijo Estrasburgo también, ¿no? Claro, pero te quiero decir que no, que las familias, claro que pueden discutir. Y luego hay una cosa que me lo contaba muy bien, a su manera, podía ser más naif, menos, y es que la gente luego come y habla y bebe y se relaciona. Si nosotros somos mucho más sociables y mucho más amistosos, por decirlo así, que lo que llega, ¿no? Oristrel, tú eras vicepresidenta de la Academia con aquel No a la Guerra, de aquella gala de los Goya. Sí, estoy en todos los bailes. Sí, no te has perdido uno. En aquella época los actores, las actrices eran un ejemplo y eran un referente ideológico también. Eso se ha perdido, yo creo, ¿no? Ellos tienen miedo a hablar muchos porque eso vaya a tener consecuencias, porque ellos reconocen que verdaderamente eso tiene consecuencias luego en su trabajo. Sí, vuelvo a decirte, estamos en una etapa, insisto, tanta comunicación y tanto visionado y tanta cosa pública hace que la gente se asuste y entonces voy a estar me van a poner el libro negro y voy a estar no sé quién y cuidado y no sé quién, no sé. Es una época que a mí ya, ¿no? Esa película que se llamaba No es un país para viejos, pues yo estoy ahí, estoy como Tommy Lee Jones. Oye, no la verdad es que antes hablaban unos cuantos, ahora como hablan todos ya, sí. Igual uno dice, yo prefiero callarme, que hablen los demás, porque tampoco lo que yo vaya a decir. No, yo creo que el mundo de la cultura, y el mundo de la cultura son dos niñas haciendo TikTok o dos niños y un señor haciendo una clase magistral en la universidad. Es un mundo que siempre tiene que estar cercano a lo político y siempre tiene que estar cercano a la observación de lo público, etcétera, etcétera. Los actores, por supuesto, los que nos dedicamos a esto, por supuesto. Quiero decir, tenemos una responsabilidad y esa responsabilidad como tú la tienes, como la tiene este edificio, como la tiene toda la casa, ¿no? Entonces, no, lo que sí es cierto es que mucha gente, pues por miedo a que no le contraten, a ver qué voy a decir, a ver qué no y tal y cual, pues sí, que se corta, pero yo creo que luego pues hay obras de teatro que cuentan y películas que cuentan y series que cuentan y se habla de las cosas, sí. Bueno, vamos a un faro, Joaquín Oristrel, dime con quién te gustaría estar, encontrarte, reencontrarte, solo lo que quieras. ¿Y qué música sonaría? ¿A quién me gustaría reencontrar? Pues a algunas personas que se fueron, te diré. Porque, insisto, lo que te dan los años, aparte de todo eso que dicen que son chorradas, que la experiencia, que no sé qué tal, que la calma, es la gente que se te va, ¿no? Entonces, por ejemplo, como estamos en eso y es gente pública, yo me reencontraría con Verónica Forqué y con Rosa María Sardá, que fueron dos grandes amigas. ¿Y qué escucharíamos? Pues si fuera con la Sardá tendríamos que escuchar algo así un poco como tipo francés, como algo de Georges Brassens, o tendríamos que escuchar algo, una música así francesa, Yves Montand, le gustaba mucho, etcétera. Y con Verónica, pues, yo qué sé, una cosa así muy divertida de bailar y de pasarlo bien. Tenemos que elegir un tema para que nos lo pongan.
Pues, ¿en qué pondría? El Vía Vía de Paolo Conte, quizá las uniría las dos. Fantástica, genial. Que sería un buen encuentro ese. Ya lo tuvimos, quiero decir, lo hemos tenido muchas veces. Lo habéis disfrutado muchísimo, ¿no? Sí, hicimos alguna peli juntos y cenas juntos. Claro. Y bueno, yo es que con Rosa me llegué a ir hasta el Sahara, al Polisario, y con Verónica me he ido a la India, y quiero decir que pues son dos personas que las sueño mucho, quiero decir, nos vemos mucho en sueños, porque yo recuerdo mucho los sueños. Y con ellas quedaría, claro que sí. Joaquín Oristrel, gracias por estar este rato aquí en El Faro. Te agradezco mucho la conversación. Gracias a ti. Buenas noches. Pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful.